posesión de este lugar, hermoso Espíritu Santo. Que sea tu bendito Espíritu Santo que descienda en este momento, en este lugar, Dios. Te queremos aquí, Padre. Queremos tu presencia, Señor. Queremos que tú desciendas y que llenes de ángeles aquí acampando a nuestro alrededor, Señor. Ministrando nuestro corazón, Padre. Te bendecimos, Señor. Heme aquí, Padre. Heme aquí. Aquí estamos, Señor. Con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, Padre. Con un corazón deseoso de estar en tu hermosa presencia, amado Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y creemos que estás aquí, hermoso Dios, para enseñarnos y para ayudarnos, Señor, a agradar al Padre. Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar, revelanos
siempre sea la gloria, sea la honra, el poder, sea la gloria, sea la honra, el poder. y el Bueno, así en ese mismo sentir, hermanos, les invitamos a que tomen su asiento para recibir y darle la palabra, el lugar a la palabra de Dios. Amén. Bueno. Gracias, Señor. Bueno, buenos días, tardes y noches a todos los que nos miran. Y hoy vamos a aprender de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nada más les quiero, esta semana es el último, es la última semana para inscribirnos. Entonces, digo, le estoy platicando esto porque ya están preguntándonos de fuera, hermanos, para que se escriba en una módica cantidad barata de 100 pesos. Entonces, después del 15 va a costar la entrada en 150, para que de una vez aparte su lugar para este evento, esta reunión que va a ser de mucha bendición. Bueno, Padre, gracias por este tiempo. Levante sus manos ahí al cielo y Señor, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Damos gracias a tu presencia, a tu honor, a tu fidelidad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, háblanos y danos tu favor y tu bendición y tu gracia y tu sabiduría, Padre Celestial, para poder aprender y recibir tu palabra con gozo. Amén. Bueno, pues denle un aplauso fuerte al Señor y así le damos la bienvenida a todos los que nos miran en línea y nos siguen en línea. Amén. Bueno, muy bien, vamos a comenzar y yo creo que cambian el micro, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar y yo quiero hablarte te voy a hablar un poco del por qué en la iglesia necesitamos tener el espíritu de Nehemías. Y a lo mejor quizás algunos de ustedes no saben ni quién es o ni idea tienen quién es Nehemías. Pero yo quiero hablarte un poquito por qué la iglesia debe de desear y anhelar ese espíritu. Hace 15 días yo hablaba por qué es necesario que haya gente productiva en la iglesia, por qué es necesario que haya gente
no nada más productiva, sino también que haya gente que ame la iglesia, que bendiga la iglesia, que sirva en la iglesia, gente que edifique y no destruya. Ya me está siguiendo, que edifique y no destruya. Entonces somos muy dados, y lo más fácil que muchas veces podemos hacer es, en lugar de edificar, destruir. Y necesitamos, y entonces yo hace como 15 días digo, sin presumir ni por el contrario, no, pero ¿cuántos saben que si en la iglesia hubiera 10 ángeles, y no hablo de ángeles del cielo, 10 como la hermana Ángeles, el espíritu de oración sería más intenso en la iglesia? Miren, nada más una. ¿Cuántos saben que si hubiera en la iglesia 10 hermanas Lupita, sería más tremenda la iglesia? Gracias. Yo sé que algunas están así como diciendo, el hermano ya tiene su círculo. Sí, sí lo tengo. Sí lo tengo, la verdad sí lo tengo. Y no quien sea va a entrar ya. ¿Cuántos saben que en la iglesia se necesita gente? 10 Naúms. ¿Dónde está Naúm por ahí? Por ahí anda Naúm. ¿Y por qué se necesita ese tipo de gente? Porque es un tipo de gente que inspira, que motiva, que te desafía. Y es un tipo de gente en la cual necesitamos crecer. Entonces yo te quiero hablar acerca de por qué Nehemías, con un solo hombre, diga conmigo, un solo hombre. Y un solo hombre es lo que Dios necesita para que a través de un solo hombre acontezca una multiplicación, suceda algo. Y las cosas no van a suceder con una expectativa solamente de observador, con una expectativa pasiva, con una expectativa sin que no metamos las manos, no provoquemos la bendición, no bajemos una bendición. Las cosas suceden cuando provocamos algo, violentamos algo, bajamos la bendición. Yo oigo de repente, y digo, cada quien, ¿verdad? Pero hay gente que de repente dice, por ejemplo, un dicho dice, es que el Señor siempre le va a dar sus mejores peleas a sus mejores guerreros, algo así, a sus mejores soldados. Y no es cierto. No es cierto, no. O a veces dicen, es que el diablo se me está levantando, pero yo sigo peleando la batalla y el diablo está vencido. Y miren, y la realidad de las cosas es que lo que Dios está esperando y lo que Dios está deseando para la iglesia, para nosotros, para usted, es que aprendamos a despertar ese espíritu. Y el espíritu de Elías se tiene que levantar, de Nehemías se tiene que levantar. Bueno, entonces yo te quiero hablar, antes de hablarte un poco de Nehemías, las 3 cosas que se necesitan para preparar a un líder, a una persona con ímpetu. Diga conmigo ímpetu. Diga conmigo liderazgo. Dios nos llamó a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó a crecer. No nos llamó a hacernos viejos y sin entender. Dios nos llamó a crecer, Dios nos llamó a avanzar, Dios te llamó a crecer a ti, Dios te llamó a avanzar. Entonces yo quiero que tú entiendas que primeramente hablamos del perfil de José, y lo primero que te quiero hablar de José es que José estuvo 13 años donde forjó su carácter. En 13 años José forjó su carácter, su liderazgo se desarrolló diariamente, no solo en un día. Y yo lo que te quiero decir hoy es que un líder o una persona con liderazgo no se hace de la noche a la mañana, porque José no se hizo de la noche a la mañana. Un liderazgo se hace con los años, son años de formación. Años de formación. Entonces quiero que veas aquí que es importante
que usted y yo aprendamos en ese periodo de años. Te quiero hablar de 3 puntos. El primero, lo que aprendemos acerca de lo que es que el líder necesita tiempo. En el tiempo se aprende experiencia. Di conmigo, experiencia. Sí, en el tiempo se adquiere, con el tiempo se adquiere experiencia. Y yo creo que si algo quiere Dios de ti y de mí es que no seamos novatos. Decíamos, o se dice una frase por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, diga conmigo, novatos nuevamente. ¿Qué es un novato? Un inexperto. Muy bien, muchas gracias. ¿Será de Dios que yo le tenga que servir? ¿Cómo se llama eso? Ser inexperto. ¿Y cuántos años lleva conociendo al Señor? No, pues 5. El hermano fue muy intenso, dijo 20. Yo hablo de 5 y me fui muy lejos. El periodo de vida es de 1 año. Un pastor en Corea del Sur, el doctor Cho, que ya falleció, ya partió con el Señor. Cuando yo leí lo que él escribió y él dijo esto: yo a los cristianos que vienen a la iglesia, a mi iglesia, es una iglesia de 1 millón de miembros, imagínense, 1 millón de miembros. La gente en Corea del Sur hace filas, o hacía filas, o hace filas, porque todavía sigue, para poder entrar a la iglesia. Se terminaban unos, salían otros, era un edificio, había pisos. Algunos entraban al nivel y unos podían verlo presencialmente en vivo, otros los veían en pantalla, para distribuir 1 millón de personas, imagínense. Pero el doctor Cho decía esto, fíjense lo que decía. El doctor Cho decía esto: después de 5 años yo ya no tengo nada que darle a una oveja. Wow. Después de 5 años no tengo nada que enseñarle a una oveja ni que aprenda de mí. Pero muchas veces la culpa la tenemos nosotros como pastores. Ahí estamos apapachando y abrazando y cuidando. Que no se hiera, que no se ofenda, que no se lastime, que porque... ¿Sí me entiende? La culpa la tiene uno. Personalmente le hablo de aquí para allá. Y cuando yo entendí eso, yo dije: el pastor de la iglesia más grande de 1 millón de miembros en Corea del Sur, diciendo que después de 5 años él le dice a sus miembros: yo ya no tengo nada que enseñarte, ya no puedes aprender nada de mí, te pido que lo que tú has aprendido de mí, lo que tú has escuchado de mí, por favor lo pongas a la práctica y te levantes. Ellos se mueven en todo lo que tiene que ver una preparación de células, así se le llama allá. Las células son grupos en casa. Tú tienes que levantar y tienes que llevar el evangelio a tu familia y empezar, y ese es el proceso que ellos llevan como iglesia. Pues imagínense, 5 años. Entonces, cuando nosotros entendemos que para que se forme un liderazgo se necesita tiempo, y en el tiempo se va adquiriendo ¿qué? Experiencia para servir al Señor. Se aprenden de los errores, se aprende porque todos nos hemos equivocado, y que vamos adquiriendo experiencia y el carácter se va formando, tu carácter se va formando. Tú ya no eres el mismo de hace 1 año, o si eres el mismo, porque si eres el mismo vas a estar peor el otro año. Por ejemplo, si el año pasado eras inmaduro, el año que viene vas a ser más inmaduro, más niñito. Miren, ahí viene la niñita, la niñota, la hermana niñota, la que todavía ya 40 años y todavía sigue pidiéndole consejo a su papá, a su mamá. ¿Qué voy a hacer? Amén. Miren, algunos se pusieron serios. Pero se va adquiriendo experiencia. Lo que yo le quiero hablar es que las cosas, yo quiero que tú entiendas que hay un liderazgo que Dios quiere formar en nosotros,
y que lo primero que Dios quiere formar en nosotros, en el tiempo se forma la experiencia. Usted y yo no nos vamos a hacer como líderes de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo para estar aquí al frente, yo no me hice de la noche a la mañana. Usted no sabe todo lo que he pasado y lo que sigo pasando. Traiciones, gente que te abraza y te dice estoy contigo, pero a la primera, ¡pum!, saca la pistola y te rafaguea. Pero es parte de la experiencia, es parte del tiempo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, también en el tiempo de formación de un liderazgo, ¿qué se adquiere? Sabiduría. A ver, diga conmigo, sabiduría. Por ejemplo, tú eres alguien de oración, pero la oración no es un parámetro para que tú seas una persona de sabiduría. Tú puedes ser un ministro de alabanza, tocar algún instrumento, pero eso no es un parámetro para que tú tengas sabiduría. Tú puedes ser alguien muy talentoso en lo que tú quieras, en lo que tú hagas para el Señor, pero eso no es garantía de que en nuestra vida seamos gente con sabiduría. Por eso es que encontramos gente que lleva en la iglesia muchos años y no le sacas ni una palabra buena de dirección en sabiduría, ni una. Sigue hablando como cuando llegó al Señor. Hermana, Dios te bendiga. Pues a ver si me bendice. Y resulta que la que dijo que a ver si me bendice es una hermana que ya lleva 15 años asistiendo a la iglesia, sin sabiduría. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces el tiempo nos va a ayudar a formar, nos va a dar experiencia para formar liderazgo, pero también nos va a dar la sabiduría, y lo tercero, nos va a dar la humildad. Diga conmigo, humildad. Mire, la verdad, ahora que está de moda el mundial y todo ese rollo, hubo algo que estuve observando en uno de los jugadores más emblemáticos, ¿verdad? Hay dos. Uno que se llama CR7, que en cierta forma el muchacho sí tiene sus aires de que es tan bueno que se ha jactado mucho y se mueve mucho con prepotencia, pero al final del día él aprendió a que con humildad se pueden lograr las cosas, y vaya forma en que la escuela de la vida lo metió a él. Uno de los hombres más ganadores, más talentosos en lo que sabe hacer, en el don que Dios le dio, que él lo pudiera desarrollar en esta tierra, el fútbol, lo tuvieron que sentar. Al final lo tuvieron que meter casi a los últimos instantes del juego para que resolviera un juego, y no le alcanzó el tiempo. El tipo se fue llorando como un niño chiquito de la frustración, pero sé también y entiendo también que ese hombre adquirió en todo eso, adquirió la humildad. Por el otro lado, nos encontramos con el otro emblema del fútbol, un argentino, que al final del día termina ganando su selección, su país, y que no hay necesidad de irse a mofar de un entrenador, porque al final del día él fue vencido, su tentación le ganó, su carácter y lo que él mucho tiempo mostró en humildad, por tan solo unos instantes y un momento de arranque, se extravió y se perdió. A lo que voy es que la humildad, hermanos, es un asunto que el tiempo nos las va dando. En el tiempo que usted y yo estamos llevando nuestra vida cristiana, tanto la experiencia, la sabiduría y la humildad se van adquiriendo.
Pedro nunca fue el mismo después que Jesús se apartó de él. José tuvo que vivir un proceso desde que fue llevado por sus hermanos, metido en prisión, metido a la casa de Potifar, y ahí estuvo con él el Señor. Y todo eso lo vamos a estar viendo, y me voy a tratar de ir rápido. Entonces, la experiencia, la sabiduría y la humildad se adquieren con el tiempo. 3 cosas que te quiero hablar: experiencia, sabiduría y humildad se adquieren con el tiempo. Eso no es un asunto de la noche a la mañana. Señor, dame sabiduría, Padre, y ya la tienes. Qué padre, ¿verdad? Imagínense, sabiduría, y ya con una oración y ya tengo la sabiduría. Oh Señor, hazme humilde, Padre, hazme humilde, hazme humilde. Y te paras y wow, ya tengo la humildad. Qué buena onda, ¿no? Las pruebas de la vida nos van enseñando en el día a día si hemos adquirido experiencia o seguimos siendo novatos, si hemos adquirido sabiduría o seguimos siendo necios, y si hemos adquirido humildad o seguimos siendo los mismos soberbios, arrogantes y prepotentes con el paso de los años. ¿Me está siguiendo? Bueno, muy bien. Entonces, el punto número 2, el punto número 2 de lo que yo te hablo, de lo que lleva a la preparación de un líder, son tribulaciones. Diga conmigo, tribulaciones. Muy bien. La Biblia nos enseña que el oro se purifica después de pasar repetidamente por el fuego. Enseñábamos hace 8 días que el Señor hablaba y decía, por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Se acuerda lo que decía en Apocalipsis? Oro refinado. Y la Biblia nos enseña que el oro se purifica solo después de pasar no una, sino repetidamente por el fuego. Ahora, es necesario que usted y yo pasemos por fuego. La palabra de Dios dice y nos da esta promesa: aunque pases por el fuego, ¿se lo saben? Ayúdeme pues, aunque pases por el fuego, ¿qué dijo? Aunque pases por el fuego, que no nos vamos a quemar. O sea, pero el fuego es una de las cosas que Dios las permite que pasemos para formar en nuestra vida, ¿verdad? Los diamantes se crean solo bajo presiones extremas, y los líderes se forman, los grandes líderes se forman a través de tribulaciones. Los grandes líderes se forman a través de tribulaciones. ¿Está siguiendo? Uno a veces ve a la gente, ve cómo Dios está usando a la gente y dice: yo quisiera ser como fulano de tal, yo quisiera ser como aquella persona. Pero tú no sabes realmente lo que aquella persona ha vivido, ha pasado, le ha acontecido. A lo mejor perdió un familiar, un ser querido, a lo mejor tuvo una ruptura. No, tú no lo sabes. A lo mejor estuvo en terapia intensiva, les tuvieron que extirpar un cáncer. Pero a veces decimos: yo quisiera ser como tal. Y a lo mejor quizás Dios te va a decir: si tú quieres ser como Él, pues entonces yo te voy a dar todas las tribulaciones por las que yo lo pasé a Él, para que tú también puedas ser como Él. Y no es así. Entonces José nunca hubiera sacado todo su potencial si no hubiera salido de su casa para convertirse en un buen líder. ¿Cuántos saben que si José se hubiera quedado en la casa de su papá con el espíritu papitón, nunca hubiera desarrollado liderazgo? ¿Cuántos saben eso? Porque él estaba bien a gusto con su papi. Papi, tuve un accidente, ven y sácame de este accidente. Ahí va el papi. ¿Cuánto, hijo? 30,000 pesos. Ay, no lo tengo, pero yo te los consigo ahorita. ¿Sí? Ese es el espíritu papitón del hijo de 25 años, 30 años, y todo que le resuelva el papi. ¿Ven?
¡Oh! Y José no hubiera podido formar carácter con su papá. José no hubiera podido formar el carácter ni su liderazgo en su casa, en casa con su padre. ¿Por qué? Porque para convertirse en un buen líder, José lo primero que tenía que hacer era convertirse en esclavo. A ver, diga conmigo, esclavo. ¿Y sabe qué es un esclavo? ¿Alguien sabe qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que tiene que servir sin que le paguen. Así es. Entonces, las tribulaciones van a formar en nuestra vida la otra parte, van a forjar en nosotros el carácter, es el oro purificándose en nuestras vidas. Y es pasar repetidamente, y ya se fundió una vez, y ya se fundió 2 veces, y ya se fundió 3 veces, y hay que pasarlo por el fuego. Hay gente que en la iglesia no quiere sufrir. Pero ¿cómo voy a sufrir si yo conozco al Señor? Y todos tenemos que sufrir, hermanos, todos tenemos que pasar por pruebas. Hay gente que en la iglesia no quiere tener malos días, no quiere tener, pero se tienen que pasar. ¿Sí me está siguiendo? Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos de que en las tribulaciones, si José nunca se hubiera apartado de su padre, José nunca se hubiera formado como un rey y no hubiera sido un gobernante para poder ser de bendición a su nación en los tiempos de hambre. ¿Sí me está siguiendo? Eso es necesario. Entonces, ¿puedes imaginarte ser vendido? Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿puedes imaginarte ser vendido tú como esclavo por tus propios hermanos? Imagínate que tus hermanos te agarran y te venden como esclavo. ¿Te podrías imaginarte que tus propios hermanos te vendan a ti? Te digan, no, ese no lo queremos, es un creído, es el consentido. Mi papá ha sido muy duro conmigo y con él sí, todo amor y puro abrazo. Y ¿sí me entiendes? La siguiente, ¿te agradaría o nos agradaría ir a la cárcel como recompensa de santidad e integridad? A ver, míreme. ¿Le agradaría a usted y a mí poder llegar a la cárcel como una recompensa para obtener santidad e integridad? Está duro. De repente al que estaba al frente al carcelero se le olvidaba que José estaba en prisión y no le llevaba de comer. O sea, así estaba la cosa. También la siguiente pregunta que tú y yo, a ver cómo la vemos, ¿cuál sería nuestra reacción ante las injusticias de nuestros hermanos? ¿Cómo reaccionarías tú ante las injusticias de tus hermanos que te han vendido como esclavo, que te separaron de papi? ¿Cuál sería tu reacción? No me digas que no te afectaría, pues por supuesto que a quién no le afectaría. Y la otra pregunta que sería bueno que meditáramos, ¿cuál sería nuestra reacción ante injusticias? Los que tienen trabajo de sus jefes, ¿cuál sería? Por ejemplo, a lo mejor tú no tienes un jefe, tú eres el dueño de tu propio negocio, vamos a decirlo así. Y la pregunta aquí también que nos tendríamos que hacer es, ¿estamos siendo justos o estamos siendo injustos? ¿Cuál sería la reacción ante las injusticias? A mí me tocó injusticias muchas veces, me tuve que aguantar, pero yo entendí algo. Fíjense, por ejemplo, hace muchísimos años, un jefe que tuve tomó una decisión que a mí no me gustó. No me gustó para nada. Y recuerdo que un día él sale de su oficina y me va a buscar
Y yo recuerdo que estaba delante de una computadora, estaba registrando ahí, trabajando en la computadora, y se me acerca él y se me para detrás y me dice: Víctor, así como lo oye, Víctor, ¿quieres que te persiga? ¿Quieres que te ande vigilando en todo lo que haces? Y yo me quedé. Dime cómo vamos a trabajar. Así me dijo, dime cómo vamos a trabajar. Fíjense que cuando me dijo eso, me cayó el 20 y dije: estoy de rebelde aquí, carajo. Yo le doy gracias a Dios por ese muchacho, por ese jefe que tuve, porque me formó. Me formó. Ya después, con el tiempo, me veía, se reía y me abrazaba. Bueno, se hizo mi amigo al final. Lo pude llevar a un evento cristiano con el tiempo. Pero ahí me cayó el 20 cuando él se me paró atrás y él tenía la razón como lo que era. Y ahí yo entendí, digo: estoy de rebelde, Padre. Cuando él me dijo: ¿quieres que te persiga, Víctor? ¿Quieres que te ande vigilando en tus movimientos que haces? Y yo dije: Padre, perdóname, estoy de rebelde. Yo sé que no ando haciendo cosas indebidas ni malas, pero ¿qué necesidad tengo yo de echarme de enemigo al jefe? Porque yo pensé que era una injusticia. Y a veces nosotros pensamos: es una injusticia. Es una injusticia lo que me hacen. Yo llevo tantos años en la iglesia. Mira, pues es que es por algo. ¿Sí me está siguiendo? Es que mire, el punto que yo te quiero llevar de los pasos que forman a un líder es que si en el tiempo tú no has adquirido experiencia, no has adquirido sabiduría y no has adquirido humildad, híjoles. A ver si me está oyendo. Y es que se trata de adquirir experiencia. ¿Qué más? Sabiduría. ¿Y qué más? Humildad, hermanos. ¿Cómo yo voy a seguir siendo el mismo soberbio y arrogante de cuando llegó el Señor a mi vida? ¿Cómo yo voy a seguir siendo el mismo inexperto y novato? ¿Cómo yo voy a seguir siendo el mismo necio, imprudente, preguntando donde nadie me está preguntando? ¿Sí me está siguiendo? Entonces, todo esto nos tiene que ayudar, el tiempo nos ayuda a formar eso, pero las tribulaciones nos ayudan a entender lo que Dios quiere formar en nosotros. ¿Está aquí conmigo? Lo que Dios quiere formar en ti y en mí. Puedes reconocer que detrás de las injusticias hay un Dios soberano que trata con tu corazón y mi corazón. Hay una injusticia, pero es Dios tratando con nuestro corazón también. ¿Y lo entiendes o no lo entiendes? ¿O eres como hay un padre muy famoso aquí en México? ¿Sabe cómo le llaman? El padre Pistolas. Ándale, Mario lo conoce. Tremendo el viejillo. Da su servicio, sus misas. Anda armado, él anda armado. Su pistola acá, le dice el padre Pistolas. Lo estoy promoviendo. Mal hablado. Da sus servicios, sus misas. Pero él tiene más humanidad que muchos de nosotros como cristianos. Así como lo oye. Por ejemplo, aquí tenemos yo estoy próximo, voy a poner una mesita allá. Y le voy a decir, oiga, ¿no ha traído su bolsa de arroz?
Oiga, no ha traído su bolsa de frijol porque algunos son codos, hijo de la mañana. Dicen que no tienen, pero sí tienen. Entonces aquí vamos a hacer auditoría ya con los hermanos, de una vez. A ver, chula, te encargo tu bolsita de arroz del mes, por favor, del mes, para poder bendecir a gente de aquí mismo. Miren. ¿Y sabe qué decía este señor que da sus misas armado? Le decía al periodista, yo le ayudo a la gente, tú no le ayudas. Yo aquí viene la gente y me dice, necesito ayuda para una cirugía. Mire, tenga, yo le ayudo con tanto. Lo adoran a ese hombre en ese pueblo. Está en Michoacán. Qué tremendo. Entonces yo lo veo a ese hombre, obvio, hace su justicia en sus entendimientos, pero tiene más humanidad que muchos de nosotros. Entonces yo quiero que tú veas que por qué es importante entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y sí, vamos a poner una mesita dentro de 8 días allá. Y yo personalmente lo voy a hacer, me lo voy a acercar a usted, voy a decir, oye hermana, yo veo que usted nomás viene y usted tiene que amar a la iglesia, tiene que amar porque esto es algo que estamos haciendo para ayudar a familias de aquí de la iglesia. Y que se detiene, ¿y sabes por qué se detiene? Porque nuestro corazón, y ahorita es lo que para allá voy ahorita, por eso te quiero hablar de eso. Entonces yo no quiero entrar el otro año igual. ¿Y usted? Yo no quiero entrar el otro año igual, ¿y usted? Entonces se trata de que vayamos entendiéndose. Entonces lo tercero que te quiero hablar es lo que Dios prepara en un líder, aparte del tiempo y las tribulaciones. Te hablaba de lo que Dios trató en José, es que en esos procesos entendemos que hay un Dios para bendecir, que tenemos un Dios para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es esto? Que si Dios no puede hacer nada, sin Dios no podemos tú y yo hacer nada con valor eterno. A ver, otra vez, sin Dios, usted y yo no podemos hacer nada con valor eterno. Nada. Usted podrá decir, no, es que yo quiero, pero si no tenemos a Dios, no hay valor eterno en lo que se hace. No lo hay. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros hagamos cosas con valor eterno. Lo segundo, que Dios bendijo a José cuando estaba en la casa de Potifar. También que Dios bendijo a José cuando estuvo él en la cárcel. O sea, José estaba bendecido. Pero también que si Dios está de tu lado, usted y yo no podemos sentirnos solos. Usted no está solo. Usted tiene al Señor. También que si Dios está con usted, conmigo, con usted, por un tiempo, escucha, esto tienes que grabártelo en tu corazón. Si Dios está con nosotros por un tiempo, la situación no va a cambiar. ¿Pero qué va a cambiar? La condición de nuestro corazón. ¿Ya me entendió? Otra vez, si Dios está con nosotros por un tiempo, la situación no va a cambiar. ¿Pero qué va a cambiar? ¿Y cuántos creen y cuántos sabemos que necesitamos cambiar la condición de nuestro corazón? Es lo que necesitamos cambiar. Si no, en la condición de nuestro corazón no cambia, el tiempo pasará, las tribulaciones te pasarán y nunca vamos a poder entender el que Dios está conmigo, que las situaciones no cambian, pero sí pueden cambiar las condiciones de nuestro corazón, porque ahí está el Señor. También te quiero enseñar que si Dios está contigo,
no hay forma en que puedas perder. Si Dios está de tu lado y está contigo, en Él no se pierde. En Él no se pierde. No podemos perder, no hay pérdida, no se pierde, hermanos, no se pierde. Y también que si Dios está con nosotros, contigo, eres bendecido aún en la condición de esclavo o presidiario, porque así lo pasó José y así lo vivió José. Entonces, quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías. Vámonos recio. En el año 445, Nehemías pide autorización para volver a Jerusalén con un grupo a fin de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Cuando Nehemías entró en escena, los muros de Jerusalén habían estado destruidos durante décadas. ¿Cuánto tiempo? Décadas. Destruido en décadas. Mucho tiempo. 20 años, 30 años, eran décadas. No eran 10 años. Nehemías fue un hombre ordinario, común y corriente. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 1, verso 11, que Nehemías era el copero del rey. También nos enseña en el capítulo 2, versículo 6, que Nehemías se convirtió en un edificador de muros. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó a enviarme. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Era un tipo reedificador. También en el capítulo 8, Nehemías se convierte en el gobernador. Era un hombre ordinario. Pero voy a empezar con los primeros puntos que yo quiero que entendamos aquí. Lo primero que se hace en Nehemías, en el capítulo 1, verso 2, es que se hizo preguntas. Nehemías se hizo preguntas, como usted y yo todos los días. A ver, ¿cuántos se han hecho preguntas de su vida? Levanten su mano. A estas alturas nos seguimos haciendo preguntas, ¿verdad? Y es normal. Nehemías se hizo preguntas a sí mismo. Llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, y entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro por Jerusalén y por Jerusalén. Si quieres desarrollarte, escucha bien, si quieres desarrollarte en tu vida de fe, en tu persona y en tu ministerio, es muy importante que nos hagamos estas preguntas. La primera pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién eres? La segunda pregunta que es importante que usted y yo nos hagamos es, ¿para quién vivo? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vivo? ¿O para qué vivo? Hay gente que dice, yo vivo para Dios, pero no hace nada. Nada hace. Hay gente también que dice que no sabe ni quién es. La tercera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que apasiona mi vida? ¿Qué es lo que te apasiona? A mí me encanta ver cuando hay gente que le apasiona algo. ¿A cuántos de nosotros no nos hemos enfermado y nos hemos encontrado médicos que no te inspiran y no te sirven y no sirven para nada? ¿Y qué dices? Yo no vuelvo con este señor. Quítese de mi vista.
Oiga, voy con el doctor fulano de tal, no, ese no te va a matar. Vas enfermo, te va a matar. Pero te encuentras con un médico que te inspira, te habla, te enseña, te dice, mira esto. Esa persona le encontró sentido a la vida. ¿O no? Encontró razón y causa. Es lo que lo apasiona. Vamos nuevamente. ¿Qué es lo que hace grande a un futbolista? Que está apasionado en lo que está haciendo. Convencido. ¿Qué es lo que te apasiona a ti por ser cristiano? ¿Qué es lo que te mueve a estar aquí? ¿Una tradición? ¿Tus problemas? ¿O es pasión? Convencido. Si quieres desarrollarte y si quiero desarrollarme y si nos queremos desarrollar en nuestra vida de fe, diga conmigo, vida de fe. Es correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Pero no nada más en nuestra vida de fe, sino en el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Nos tenemos que hacer estas preguntas. Preguntas sencillas. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Y qué es lo que apasiona mi vida? ¿Qué es lo que apasiona mi vida? ¿Te apasiona orar? Pues cuando una persona lo apasiona orar, ¿cómo ora? Se desvive. Se desvive. Cuando a una persona lo apasiona interceder, intercede. Yo, por ejemplo, conozco gente que una necesidad los movió a orar en las madrugadas. Se resolvió la necesidad. Perdieron el amor por la oración. Perdieron el amor por servir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos apasiona realmente? ¿En qué gastaremos usted y yo todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y lo que amamos? ¿En qué lo gastaremos? Yo cuando encuentro a un apóstol, la figura de un Saulo, porque antes de Pablo fue Saulo, el perseguidor, el asesino, el que torturaba a los cristianos, su carácter nunca cambió. Su pasión la tenía torcida, pero su pasión siguió siendo la misma. Fue el único hombre que se atrevió a desafiar autoridades con tal de llevar el evangelio, pero él no se convirtió en un cobarde miserable. Ay, no, es que no voy porque ya es noche, me da miedo. Te encuentras la figura de un Pedro atrabancado, caminó con Jesús. Eso sí, era hablador. Quédate aquí, Señor. Vamos a hacer una ramadita, una casita de Infonavit para... Aquí mira, aquí te hacemos una a ti, una a Moisés y a otra a Elías. No se vayan, que estaba bien padre el ambiente ahí. Señor, ya sabes que cuentas conmigo hasta donde tú vayas. Miren, ¿cuántos saben que a Jesús no? No, pues. Y cuando llegas a la escena fascinante, porque para mí se me hace una escena fascinante a la cual es necesario que todos vayamos. Es necesario. Venga para acá usted. Te ha venido a pedir Satanás, pero yo ya oré por ti. Fíjate qué tremendo. Y oré por ti para que tu fe no falte. No está diciéndole el Señor, fíjate, no está diciéndole el Señor, ¿qué no le está diciendo? ¿Qué no le está diciendo?
No, Pedro, porque si Jesús hubiera sido como Pedro, Jesús le hubiera dicho: Pedro, el chamuco te vino a pedir, pero ¿qué crees? Le dije que a ti no te toque. Y muchos cristianos así quieren. Pero Jesús le dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Pedro era un hombre que se movía por sus impulsos y sus emociones. Por eso, escúchame bien y mírame. ¿Sabes por qué Pedro no tuvo el alcance del apóstol Pablo? Porque era un hombre emocionalista, impulsivo. Algo que el apóstol Pablo tenía era que era un hombre más determinado. Una persona que se mueve en emociones nunca va a tener determinación en su vida. ¿Estás aquí? Entonces, si quieres desarrollar una vida de fe, ¿qué necesitamos? Hacernos estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vives? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que nos... ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque esto a mí me apasiona, me gusta. Por eso estoy aquí. Yo creo que si estos muchachos están aquí, es porque les apasiona lo que hacen. Yo creo que si las hermanas de oración oran por usted, es porque les apasiona orar. Y eso queremos para ti, que le encuentres sentido a la vida, que un día se te va a ir la vida, que un día se te va a pasar tus mejores años y a lo mejor vas a llegar y ahora sí, Señor, te voy a servir. Todo enfermo, ¿ya para qué sirves? ¿Ah? ¿Para qué? El tiempo era cuando Dios nos llamó. Lo segundo que yo quiero que tú veas es que Nehemías era un hombre sensible a las necesidades. Diga conmigo, sensible. No hizo oídos sordos. A él le dijeron: es un caos Jerusalén. No inventes, se quedó y dijo: mi tierra, Jerusalén está destruida. Era un copero, le servía al rey. Pero Dios le dio a Nehemías la sensibilidad, lo hizo sensible. No se hizo el sordo ante la necesidad. Algo sencillo aquí, del ministerio de lo de despensa. Sencillo. Sencillo, nos hacemos sordos. Ay, que lo de fulana de tal tiene dinero. Ay, que lo de tiene dinero. Y usted, a veces Dios nos está hablando que nosotros tenemos que meter las manos. ¿Sí me está siguiendo? No tener oídos sordos. Tú tienes familia, amigos, personas conocidas que no conocen al Señor, que necesitan al Señor, hermanos. Y ser sensibles a las necesidades es entender que hay gente que necesita ser amada, que necesita ser aceptada. Dije gente que necesita ser amada y aceptada. Por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia, lleva muchos años y dice: es que yo no me siento amado y aceptado en la iglesia. Ay, no inventes. Ay. Te voy a cantar la canción del brother Marco Antonio Solís. Chiquilla bonita. Eso quieren que les cante. No. Ya cuando ya puedes tú ser alguien de bendición para otros, darles un abrazo, bendecirles. Algo sencillo. Miren, ¿qué es algo sencillo? Qué bueno es que viniste, me da gusto verte. Qué bueno que llegaste. No habías venido. Sí me está entendiendo. Nehemías era un hombre sensible a las necesidades. Cuando nosotros entendemos las necesidades de la gente, porque ¿cuántos saben
que afirmarse con el Señor cuesta. Cuesta. Cuando nos empezamos a afirmar, nos cuesta trabajo llegar, batallamos con la economía, batallamos en la casa con problemas, cuesta. Pero cuando se logra vencer eso y nos volvemos gente perseverante, ¿qué nos vienen? Otras batallas mayores. Ya nos vienen otro tipo de batallas. Y después de superamos esa, ¿y qué nos vienen? Otro tipo de batallas. Y así es, hasta que vamos entendiendo que no se trata de un asunto, sino de un asunto nuestro, sino un asunto de Dios en formar nuestro carácter, en formar nuestro corazón. Entonces, Nehemías era sensible a las necesidades. Y somos sensibles a las necesidades. Que usted sea sensible. No necesita irse. Mire, yo hace muchos años conocí a un hermano que ahorita él se puso como pastor. Porque una cosa es que Dios te ponga y otra cosa es que tú te pongas. Y él decía hace muchos años: yo tengo la necesidad de irme al África a predicar. Hay tanta necesidad. Y tenía los recursos el hermano. Y sale su esposa y le dice: mire, hermano Víctor, ya le dije a este que se deje de tanta fantochada, que se vaya allá a la costa. Allá los niños andan sin guaraches, en chorcito roto, que se vaya allá. Se quiere ir al África este. Ay, no, dice. Bueno, pues para no hacerle largo el show, el hermano se autopuso de pastor allá, allá. Y está bien. Digo, al menos no es contra nosotros, al menos es con nosotros. Y está edificando. Y está supliendo una área. Pero hay gente que Dios le habla en algo, en cosas mínimas, en cosas sencillas. Hace un escándalo. Le digo yo a este tipo de gente escandalosa. En lugar de hacer escándalo para el Señor, hacemos escándalos de las cosas irrelevantes. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es importante entender la sensibilidad de las necesidades. Número 3, Nehemías fue un hombre de oración. Diga conmigo, oración. Queremos servir a Dios sin oración. Queremos estar en el camino del Señor sin oración. La Biblia nos enseña en el versículo 4, capítulo 1, verso 4, dice que cuando escuchó Nehemías, dice: al escuchar esto me senté a llorar. Fíjense ¿qué escuchó Nehemías? Que estaba todo destruido, en ruinas. Al escuchar esto me senté a llorar y hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Cuando tienes problemas, ayunas. Y cuando no tienes problemas, ¿no ayunas? Porque yo te voy a decir algo, una de las mecánicas que hoy en día hay en la iglesia cristiana es que ayunamos solamente cuando tenemos problemas. No debe de ser así. Debemos de tener una vida de ayuno. Por lo menos 2 ayunos a la semana, mínimo. 2 ayunos a la semana. Y ya no te digo de la oración. Por ejemplo, nosotros aquí en el liderazgo de la iglesia batallamos con gente que dice que todavía le cuesta trabajo orar. Yo entiendo eso, a mí también me cuesta trabajo, pero mire, yo algo sí quiero hacerle ver a usted. Sirvamos al Señor o no sirvamos al Señor, nuestro deber como creyentes e hijos de Dios es, dígalo, orar. Tenemos que orar. Tienes que ser, sirvas al Señor o no sirvas al Señor, tienes que orar. Tenemos que orar, hermanos. Y mira qué padre es que mira, ese hombre es de oración. Qué padre que luego dice, mira, esa mujer es de oración. Mira, ese joven es de oración. Mira, esa muchacha es de oración.
Mientras más responsabilidades, escucha bien lo que te voy a decir, mientras más responsabilidades tengamos, más debemos dedicar tiempo a la oración. Mientras más responsabilidades usted y yo tengamos, más tiempo debemos dedicarles a la oración. Y lo primero que hizo Nehemías fue orar. Y una de las características de un líder serio es que primero viene a Dios. Una de las características de un líder, de alguien que tiene un liderazgo, de una persona que tiene un liderazgo, es lo primero, ir a Dios. ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? ¿Oras? ¿O corres como ese juego de la papa caliente con el chisme? ¡Ay, me quema, me quema! Y se la avientas al otro. ¿A dónde corremos? Es orar, hermanos. Tenemos que orar. ¿Sí me está siguiendo? Eso, una de las características de una persona con un liderazgo es que primero corre a Dios y ora. La posición favorita de Nehemías, ¿sabes cuál fue la posición favorita de Nehemías? Fue la oración. Se dobló de rodillas y le dice, fíjate, una de las cosas preciosas que le ora Nehemías al Señor: acuérdate de mí para bien. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Esa es una de las oraciones que hace Nehemías. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Señor, acuérdate, mire, acuérdate en medio de estos tiempos donde la gente enferma, donde se habla de tal, acuérdate de mí para bien. ¿Cuántos podemos orar así? Convertirnos en gente de oración. Número siguiente, ¿qué tenía Nehemías? Tenía una carga. Diga conmigo, carga. Dígalo fuerte, carga. La Nueva Traducción Viviente, capítulo 2, verso 1 al 3. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes, dice Nehemías, había estado triste en su presencia, del rey. Y me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes de estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? ¡Qué tremendo! Ese hombre le dio Dios una carga. Dios quiere que tú tengas carga por la iglesia. Ay, hermano, a luchas ando yo. Quítate ese rollo, pues así te la vas a llevar toda la vida. Dios te quiere dar carga por la iglesia. ¿Y por qué te quiere dar carga por la iglesia? Que te conviertas en una mujer y en un hombre de oración. Padre, yo no hago quizás lo que el hermano o la hermana hace, de orar o tal persona hace, pero ¿cómo puede ser alguien? Yo voy a orar por ella, yo voy a orar por él. Ya está aquí. Andamos con el espíritu de ventaneando. Nada más viendo, a ver. No, hermanos, carga por la iglesia no es fácil. Por ejemplo, la gente que está aquí funcionando al frente se necesita sostener en la oración. Tú no lo haces, está bien, levántate a orar. Ahorita, por ejemplo, miren, con esta reunión que vamos a tener en este próximo mes, se necesita oración. Necesitamos que el Señor, lo que va a hacer con este muchacho, venga a impartir lo que necesitamos para despertar a los jóvenes y mover a los jóvenes, iglesia, a tus jóvenes que no pueden despegar porque no te ven, simple y sencillamente no te ven pasión. Así de sencillo. Y esto nos tiene que decir, Señor, muévenos, despiértanos, háblanos.
Yo la iglesia la voy a llenar con gente de fuera. Y yo ya no me voy a angustiar de que, ay, yo ya sé quién no responde aquí, ya lo sé. No necesito que venga alguien a soplarme o que me revele. ¿Usted cree que Espíritu Santo, revélame quién no está aquí, pero parece que está aquí? No, hermano. Ya están preguntando gente, ya están mandando mensajes dónde va a ser, que a dónde a qué cuenta, número de cuenta se va a depositar. Y los de aquí, muchos de ustedes ni siquiera son para decir voy a sembrar en alguien para que vaya conmigo al evento. No va a poder, pero ni siquiera eso. Ay, hermano, a luchas ando yo. El espíritu de Nehemías es un espíritu que nos mueve a la oración, pero también nos mueve a tener carga por la iglesia. Padre, yo bendigo mi iglesia, yo bendigo la iglesia por todos los que maldicen la iglesia, todos los que desean su ruina, su destrucción. Yo la bendigo, es tu obra, esta obra es del Señor, hermano. Y tú eres parte de eso, estás adentro. Padre, bendecimos nuestra casa, bendecimos, prospérala, multiplícala, expándela. Esa es la visión que tenemos. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso es lo que estás aquí, es porque eres alguien que tiene carga de orar por la iglesia. Si yo le preguntara a usted, hermano, hermana, ¿usted ora por la iglesia? Fuera de la gente de oración, yo les aseguro que muchos de ustedes dirían, sí, hermano, sí oro. ¿Cuál oras? ¿Cuál? ¿Ora por el liderazgo de la iglesia? ¡Oh! Ahí nací, ahí crecí, claro que oro. ¿Cuál pues? Y el punto es adquirir la carga espiritual para orar por la iglesia. Nehemías pasó, escucha bien, 4 meses en una carga de oración por Jerusalén. Dios se vale de personas que tienen una carga producida por el Espíritu Santo y no emoción momentáneas. No emoción. Yo aquí no estoy por emoción. Yo aquí no estoy por emoción. Si yo me paro por emoción, yo me desanimaría y diría, ay, ay, faltaron ahí Lupita, Mario, Naúm, ¿qué estamos haciendo mal? Ay, no. Todo es del Señor. Llegarán otros. El punto es que tú no te muevas de lo que Dios ha hablado para ti y permanezcas. Y aprendas del tiempo, porque en el tiempo se adquiere sabiduría. ¿Qué más se adquiere en el tiempo? Sabiduría, experiencia y ¿qué más? Y humildad. Muy bien, gracias, hermano. Siguiente. Nehemías tenía un plan. ¿Cuántos tenemos un plan? Muy bien. La oración no es pasiva ni infructuosa. 4 meses Nehemías oró y esperó en Dios gracia. Diga conmigo, gracia. Planeaba qué es lo que tenía que realizar, qué pasos debía dar, cuánto tiempo se tardaría en levantar los muros. Toñez, ¿me ayuda así? Dice el capítulo 6, el capítulo 2, verso 6. Nehemías, el rey le pregunta a Nehemías, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. O sea, imagínate. No fue alguien que dijo, ay, rey, la verdad no sabría decirte, pero de que lo hacemos, lo hacemos. No, le propuso un plazo, voy tanto tiempo, regreso en tanto tiempo. El rey lo acepta enviar. Ve, Nehemías, ve a Jerusalén. Sí, Nehemías tenía un plan. Yo te pregunto, ¿tenemos un plan?
¿Tienes un plan tú para este año? ¿Hay un plan en tu vida? ¿O quieres seguir viviendo siempre igual? Con tu carita ahí de... Estoy así porque Dios quiere. No, Dios no quiere que vivamos así. Dios desea una iglesia fuerte, porque no es en nuestra fuerza, sino es en las fuerzas de Él. Nehemías no habló al azar, porque Nehemías tenía un plan con tiempos establecidos. Nehemías tenía un plan con tiempos establecidos. Dios tiene un plan con tiempos establecidos para tu vida. Dios tiene un plan con un tiempo establecido para tu vida. También te quiero hablar de que Nehemías era un hombre dispuesto. Di conmigo, dispuesto. Si hay algo que mueve mucho el corazón de Dios, ¿sabes qué es? Es una iglesia con un corazón dispuesto. Dispuesto. Que estemos dispuestos. Un corazón dispuesto, un hombre dispuesto, mujeres dispuestas. Jerusalén estaba a 1600 kilómetros de distancia. ¿Sabes cuánto tiempo le llevaría a Nehemías llegar a Jerusalén? 2 meses. Estar allí, él iba a ir en camello. 2 meses. ¿Qué hubiera sido lo fácil para él? Hacer oídos sordos y decir, si están en ruinas es porque algo habrán hecho mal. Yo me quedo aquí. Pero era un punto que Dios le estaba diciendo, te lo estoy hablando a ti, porque quiero que hagas algo. A veces Dios nos permite, escucha bien, iglesia, a veces Dios nos permite oír cosas, ver cosas, para que hagamos las cosas, todo con un enfoque conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Para eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que Nehemías era un hombre dispuesto. 2 meses. La actitud de Nehemías fue: yo voy, no soy constructor, pero voy a reconstruir los muros. No tenía las habilidades para hacer el trabajo de reconstruir, edificar, pero sí tenía un corazón bien dispuesto. ¿Sabes? Yo me admiro cuando yo me encuentro gente que dice: hermano, yo no conozco nada de eso, pero lo intentamos, lo hacemos. Wow, eso es tener actitud. ¿Te das cuenta? Hermano, yo no tengo esa habilidad para hacer esto, aquello, lo otro, pero mire, ¿qué le parece si contratamos a alguien para que lo haga y le pagamos? ¿Están aquí? Así es esto. Pero ¿qué es lo más fácil decir? No, es que yo no lo sé hacer. Escúchame bien. Si Nehemías no se hubiera levantado a hacerlo, ¿tú crees que Dios se hubiera quedado con brazos cruzados? ¿Qué hubiera hecho Dios? Levantar a otro. A veces Dios nos levanta para que hagamos algo y vayamos una milla más. Pero ¿sabes qué hacemos? No nos levantamos, pero no dejamos que otros se levanten también. Eso es terrible. Terrible. Es la peor decisión que podamos tomar. Dios no busca en los líderes las capacidades como la credibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad. Cualidades, esas cualidades, dice, escucha bien, esas cualidades son todas cuestión de decisión. Diga conmigo, decisión.
No se trata de dones, no se trata de tener intelecto, pero hay unas preguntas que nos debemos de hacer, y hay unas preguntas que Dios quiere hacerte a ti y a mí. ¿Estás listo? Hay unas preguntas que Dios quiere hacerte a ti y a mí, y nos va a hacer unas preguntas. La primera pregunta que el Señor nos quiere saber de nosotros: ¿puede creer el Señor en nosotros? ¿Puede creer el Señor en ti y en mí? ¿Puede creer Dios en ti? En mí. ¿Puede creer en nosotros? La segunda pregunta que pudiéramos decir que Dios nos hace, la pregunta: ¿tenemos carácter? ¿Tienes carácter? Porque esto es de tener carácter. No es fácil pararse aquí al frente, hermanos. Lo fácil es estar allá y decir, ya va a empezar. Eso es lo más fácil, eso cualquiera. Yo lo podría hacer mejor. Cualquiera lo dice. Pero no es fácil. Pero si Dios lo dijo, ve y hazlo, va Dios contigo. Si Dios te llamó, te levantó y te dijo, yo te quiero a ti. Oye, Señor, pero que vas tú. Porque no es un asunto de voluntad humana, es un asunto divino. ¿Me estás siguiendo? Esto es así. Y que no te pase como me pasó a mí. Que porque un día tuve un jefe que tomó una decisión que no me gustó, hasta que sentí que ese hombre no era un hombre natural. Yo pude ver a Dios en ese jefe cuando me dijo, ¿qué te pasa, Víctor? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te persiga? ¿Quieres que esté sobre ti? ¿Quieres que te esté vigilando? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te mueves? ¿Eso quieres? Ahí me cayó el 20 y dije, soy un vil rebelde. Después me lo gané y me hice amigo de él. Y me hice amigo no para barbearlo, porque entendí que mi corazón estaba extraviado. Y eso me formó, hermanos. Eso me formó. Y hay cosas que nos van a formar y no nos va a gustar, pero eso es desarrollar carácter. Amén. Queremos a veces servir a Dios y no tener carácter. Salimos mal con alguien, ya la agarramos personal todo el año, toda la vida. Y ya no le cruzamos palabra, no nos hablamos. Gente llena de dones y talentos, pero que no tiene el carácter para separar lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso yo entendí, hermanos. Yo dije, una gente con grado de hipersensibilidad mayor no puede funcionar, porque se va a ofender, lo va a tomar personal y se le va a hacer un daño. Y tenemos que forjar el carácter. Podemos creer. La pregunta es, ¿tenemos carácter? La siguiente: ¿se halla en tu carácter en crecimiento? O sea, ¿estamos creciendo en nuestro carácter? ¿Estamos creciendo? ¿O en lugar de ir para adelante vamos para atrás? Vengativos. Este me la va a pagar y lo voy a agarrar. Imagínate. Me las paga. Se está hallando nuestro carácter creciendo. ¿Saben cuál es el problema ahorita de la sociedad hoy en día? Que lo estamos viendo en videos virales allá afuera. Hace 8 días en el Estado de México, peleándose como los carritos chocones de las ferias. Se pegaban y se pegaban, se bajó el otro, lo atropelló 2 veces al fulano, y del coraje bien trabado, todavía de que lo atropelló, entonces el otro se levantó y pateaba el carro y lo volvió a atropellar, y otra vez se volvió. Oye, no inventes.
Fíjense que a mí me da más miedo no el que le aventó el carro, me da más miedo el que se levantó 2 veces. Ese a mí me daría más miedo, porque ese tipo de enemigos son los que regresan para después destruirte. De veras. Todo el mundo diciendo: qué bárbaro, qué inhumano el que lo atropelló 2 veces. Pero el otro que se levantó, ese es el más peligroso. ¿Estamos desarrollando carácter? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo le pido a Dios que me ayude. Tú tienes que hacerlo también. La vida nos va a poner y nos está poniendo pruebas, desafíos allá afuera, donde tenemos que desarrollar carácter, hermanos. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer: ¿somos sensibles ante la gente? ¿Somos sensibles? Hace 2 semanas hubo una movilización social aquí en México, la cual nunca ha habido antes, de un presidente marchar con su pueblo y con su pueblo. Ningún presidente había hecho eso. Y este hombre salió a las calles de la Ciudad de México, no a llenar el Zócalo, a marchar. Y algo que me impresionó y me llamó tanto fue oír a una viejita, una señora ya grande, una señora decir esto, llorando la señora: nunca hemos tenido un presidente que esté con los de abajo, lo que por décadas y años estuvieron olvidados, marginados. Y decía algo que hasta me quiso así, la verdad a mí hasta así me hizo llorar. Dijo esto: ya no va a haber otro así. Él fue el primero y va a ser el último, ya no va a haber más. Y yo me quedé y dije: sí es cierto, ya no va a haber otro. Bienaventurados fuimos los que pudimos ver a alguien, porque para que llegara este hombre a este puesto hubo mucha gente orando para que empezara a mirar a las comunidades, a la sociedad más olvidada aquí en México. Hoy mucha gente tiene beneficios. Digo, no estoy haciendo campaña, no, pero estoy hablándote de un hombre con un alto grado de poder, cercano a la gente, que llegó allá a Renacimiento. ¿Quién se iba a meter a Renacimiento allá? Y la gente tardó no sé cuántas horas en llegar a ese hospital, porque la gente le pasaba, le acercaba necesidades. En la iglesia somos sensibles ante la gente. ¿Qué culpa tiene la gente de que tú vengas enojado? De que yo venga enojado. Está aquí. ¿Qué culpa tiene la gente? Si hay una persona que me habla, ¿por qué no la voy a dejar no le voy a responder el saludo? A mí luego me dicen, porque eso sí me lo dicen: pastor, hay gente que llega a la iglesia y ni los buenos días, se mete. Ay, Dios mío. Pues es su cultura, su educación, y está bien. Y así quiere vivir, pues está bien. Pero la pregunta que tú te tienes que hacer, que yo me tengo que hacer: ¿somos sensibles ante la gente? La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer: ¿somos dignos de confianza? ¿Eres digno de confianza? Es Dios diciéndonos a nosotros: ¿puedo confiar esto en ti? ¿Puedo confiarte esto? ¿Sí me estás siguiendo? Somos dignos de confianza. Y la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto? ¿Cuántos estamos dispuestos? A lo mejor tú y yo le vamos a decir: Señor, es que te voy a fallar y no creo que tenga, no siento, la voy a regar, pues vaya. Y a lo mejor Dios va a decirte: es que a ti te quiero. Es que a ti te quiero. Y a ver, mírame. Cuando dice Dios: a ti te quiero, ¿a qué se está refiriendo Dios? Se está refiriendo a que nos va a meter en un proceso de liderazgo. Por eso te enseñé en los primeros puntos
para entrar, para a ti te quiero. El a ti te quiero es: te voy a meter en un proceso de liderazgo, donde te voy a meter en tiempo, donde te voy a meter en tribulaciones y te voy a enseñar que ahí yo te voy a bendecir. Wow, ¿cuántos dicen amén? Pues el Señor a ti te quiere, así te quiere. Qué tremendo es Dios. No escogió a CR7, te escogió a ti. No escogió a Madonna, te escogió a ti. Y si escoge a Madonna más adelante, gloria a Dios. Pero mientras ya empezó un proceso en nosotros. Y esto es lo que yo quiero que tú veas, que era un hombre. Nehemías era un hombre de una posición muy alta en el mundo. A pesar de ello, tenía un corazón hacia Dios. Número 7, Nehemías era confiable. Diga conmigo, confiable. ¿Podemos ser confiables? Escucha, como copero del rey era un trabajo riesgoso. El copero del rey primero probaba el vino y la comida de los reyes. Y en la antigüedad las personas que estaban inconformes con el rey, escucha, en la antigüedad, todavía pasa en estos tiempos, pero eso se daba más antes. En la antigüedad, las personas que estaban inconformes con el rey y buscaban deshacerse de su vida, planeaban la manera de asesinarlo. Y una manera era envenenándolo. Wow. Por eso es que Nehemías era confiable. ¿Puede ser alguien confiable? Te llega la oportunidad, nos llega la oportunidad de poder destruir a alguien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Están aquí? Podemos ser alguien confiables. Y eso es algo que debemos de meditar. Era confiable. Pero también quiero que veas que Nehemías era un hombre leal. Y su lealtad fue lo que al rey le había encomendado su seguridad personal. O sea, va a haber gente que tú debes de tener en tu vida, no a quien sea. Esto te lo hablo a ti, personalmente. Tú debes de tener gente en tu vida. Si tú un día vas a desahogar tu corazón con alguien, tú debes de asegurarte que va a ser gente con estas características que te acabo de dar. Confiables. ¿Qué dije? Confiables. Porque el rey sabía que Nehemías era un hombre al que le había encomendado su seguridad personal. Y tú debes de tener a tu lado gente, no muchas. Yo sé que tienes 5,000 amigos en Facebook, de los cuales de esos 5,000 nada más, a lo mejor no tienes a nadie. Pero una persona confiable, una. Eso significa un grado muy alto de confianza. Dios usa personas que sean dignas de confianza, seguras y fieles. Qué tremendo. Yo quiero dejar esto en tu corazón. ¿Cómo vamos a terminar este año y cómo vamos a entrar el otro? ¿Qué estamos aprendiendo? Yo te voy a pedir que sin que azotes tu bolsa, muy respetuosamente te pongas de pie, que no platiques, y que así como vas con ese fondo, Toño, nos ministre el Espíritu Santo y que nos hagamos estas preguntas. Estamos aprendiendo desde el
que nos llamó el Señor. Ya aprendimos en el tiempo, estamos aprendiendo en las tribulaciones y estamos experimentando al Dios que nos bendice. Y eso es algo que yo te quiero dejar hoy. Oh Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos. Te necesitamos hoy a ti, Señor. Te necesitamos hoy a ti. Ven a nuestra vida, acércate, háblanos. Te pedimos perdón, Señor, yo te pido perdón. Te pedimos perdón, Padre, como iglesia también. Si seguimos teniendo actitudes de gente inexperta que no aprende, si a pesar de tantos años que llevamos caminando contigo, Padre, no hemos adquirido sabiduría, perdónanos. También te pido perdón, Señor, si en nuestro corazón hemos guardado orgullo, arrogancia, altivez. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, por no ver la bendición muchas veces. Y estamos renegando por nuestro día a día, por nuestra condición, por lo que quizás estamos deseando tener, cuando no hemos aprendido en lo más básico y en lo más esencial. Ser fieles en lo poco. Perdónanos. Ayúdanos, Padre. También te pedimos perdón por no ser sensibles, por desentendernos. Perdónanos, Padre, porque como iglesia, nuestro mayor pecado es la omisión. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, en lugar de tener y adquirir una carga de oración por tu iglesia, tomamos una posición y una postura de falta de sensibilidad. Perdónanos. Perdónanos también por no ser una iglesia entendida, pero aquí estamos. Aquí estamos. Ayúdanos. Hoy levantamos a ti nuestra voz, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Y te pedimos, Padre, que sea tu presencia obrando en nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Tú eres Rey, fiel y verdadero. Y levantamos hoy nuestra voz a ti. Yo quisiera que respetuosamente le pusieras la mano a la persona que tienes al lado y le bendigas. Y ores al Señor y le pidas, hagas una oración por su vida. Respetuosamente. Aleluya.